Señores, seguimos con más acá en Mujeres en Todo y vamos a hablar acerca de las varices. Cómo nos chocan cuando aparecen, sobre todo en las mujeres, y no solamente por un asunto estético. Las varices son un tema de cuidado, señoras, señoritas. Atención con esto, tienen que ser vistas, analizadas por especialistas porque podrían traer consecuencias negativas si no se tratan a tiempo. Vamos a tocar el tema y para eso nos acompaña el doctor Hugo Navas, cirujano flebólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Flebología. Bienvenido, doctor. Y las varices, que cuando uno pues habla de varices pareciera que nada más estamos tocando un tema estético y no es así, no necesariamente es así, porque de no tratarlas ellas pueden ir empeorando y las consecuencias podrían ser hasta mortales. Sí, ciertamente quizás la motivación cosmética es una de las causas más frecuentes de consulta y lo que más llama la atención de este complejo patológico, porque las varices no es más que la aparición externa de una de las manifestaciones de una enfermedad un poco más profunda, un poco más extensa, más importante, que es la enfermedad venosa crónica. Y eso quizás es el motivo de consulta inicial de las personas, la motivación cosmética, y en otros casos pues también el acompañamiento a alguna sintomatología bastante molesta, que aunque no repercute de manera muy importante en la actividad en general de la persona, sí va deteriorando la calidad de vida progresivamente. Entonces es bien importante porque es una enfermedad progresiva, crónica, y eso deben entenderlo las personas que están afectadas por esta patología, y eso significa que esto puede tener una consecuencia que puede ser una complicación bien importante que sí deteriore de manera bien significativa y definitiva la vida del paciente. Entonces es bien importante que quizá la consulta precoz pueda ayudar a cambiar un poco el curso de la enfermedad, aunque una enfermedad que sabemos que es progresiva, de alguna manera podemos tomar algunas medidas a tiempo que podemos con esto reducir o minimizar la posibilidad que el paciente haga una complicación de las más importantes que tiene esta patología. Doctor, justamente eso, ¿no? La prevención, detectarlas a tiempo, a temprana edad o aparición. ¿Con qué tenemos que nosotros estar atentos? Porque de repente no necesariamente nosotros vemos o nosotras las mujeres vemos algunas venitas, o en el caso de los hombres también se puede presentar igualmente, pero podemos ver algunas venitas como de repente no las vemos, pero empezamos a sentir molestias o algún cansancio en las piernas que no teníamos antes. ¿Con qué tenemos que estar muy atentos para ir a la consulta? Hay un dato muy importante. Esta es una enfermedad que tiene un determinante genético muy marcado. Entonces, si hay factores hereditarios, si hay antecedentes hereditarios de patología venosa, de varices, pues hay alta propensión a sufrir esta enfermedad. Y el hecho de que no aparezca una varice externa no significa que no haya una enfermedad venosa. Puede haber enfermedad venosa en los vasos profundos sin manifestación externa. Esto lo vemos muy frecuentemente en las personas con sobrepeso, que quizá la grasa esconde un poco la aparición de la varice, pero hay patología venosa y hay sintomatología y la enfermedad progresa. Entonces esos pacientes tardan en consultar porque no hay una manifestación muy externa, y cuando vienen el caso está bien avanzado. Entonces es bien importante, teniendo esos factores hereditarios conocidos, hay algunos otros factores que son desencadenantes teniendo estos factores hereditarios. ¿Cuáles? El sobrepeso, la vida sedentaria, el uso de hormonas, fumar, las posiciones, las profesiones que determinan que la persona pase mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado inmóvil, la falta de actividad física, como antes dije, las personas que han tenido múltiples embarazos, pues entonces con cada embarazo deben cuidarse cada vez más, porque la posibilidad de tener alguna alteración de este tipo de patología venosa pues es mucho más importante, y en las personas que han sufrido algún grado de trombosis venosa pues definitivamente tienen que cuidarse, porque la propensión es mucho más importante en estas personas que en quien no lo ha sufrido. Si nosotros tenemos un familiar que ha sufrido de alguna trombosis, en este caso, ¿el resto de la familia tiene que estar muy atento? Claro. Hay algunas enfermedades que se transmiten hereditariamente y que están relacionadas con la aparición de la trombosis, son las trombofilias. Entonces, eso cuenta dentro del factor positivo como antecedente hereditario para enfermedad venosa. Entonces, se dice que si un padre tiene, si alguno de los padres tiene antecedentes de enfermedad venosa, la persona tiene un 25% de tenerla, y si son los dos padres, hasta el 50% de tener algún grado de manifestación. Entonces, eso es un conocimiento bien importante. Si usted ya sabe eso, pues ya sabe que debería estar pendiente de esa patología y consultar de manera más precoz. Hay que hacer entonces esa investigación también a nivel familiar. Pero lo más importante es que existe tratamiento, esto se trata, y ¿en qué consiste hoy en día, doctor? Claro, bueno, ¿Qué opciones tenemos? Es importante que la persona que sufre de varices esté en cuenta que esto es una condición crónica y lamentablemente no hay una cura definitiva.
Significa que podemos hacer muchas cosas, podemos mejorar no solamente el aspecto cosmético, sino que podemos mejorar la calidad de vida en lo que respecta a los síntomas que el paciente tiene y tratar de evitar o hacer que aparezcan de manera más lejana las complicaciones. Entonces, eso es una condición que el paciente debe tener en cuenta, porque hay pacientes que se desaniman porque van a una consulta a recibir un tratamiento y como ven que las varices aparecen de nuevo, entonces no consultan más o lo dejan así. Entonces es importante que como patología crónica que es, así como la diabetes, la hipertensión, el paciente debe tener un control periódico de esta patología. No existe un tratamiento definitivo y el tratamiento va a depender de la evaluación del paciente. Correcto. Dependiendo del estadio que esté o de la evolución de la enfermedad, la etapa de la enfermedad, va a tener un tratamiento adecuado para cada uno de esas etapas de la enfermedad. Y la mayoría de las veces son tratamientos combinados. Doctor, ¿y muchos de estos tratamientos son de por vida o no necesariamente? En algunos casos es necesario una medicación muy prolongada, la utilización de medias prolongadas o algunas medidas que pueden ayudar a disminuir la aparición de complicaciones. Entonces, no necesariamente en todos los casos. Lo que sí es de por vida es el control. Lo que el paciente tiene que estar en cuenta y consciente es que esto es una enfermedad de control para toda la vida. Y si el paciente cumple con esa periodicidad, entonces la aparición de las complicaciones se minimiza. Entonces, es bien importante asistir a los controles. Y en este caso, la importancia de la actividad física juega un papel ahí Es vital. muy importante porque la inamovilidad es uno de los factores determinantes para el enlentecimiento del flujo venoso. Eso favorece la aparición de las trombosis. Si la persona no se mueve, aumenta la presión dentro del vaso venoso y lo dilata y consecuentemente se va deteriorando la pared del vaso sanguíneo. Es muy importante la actividad física porque el movimiento físico determina que haya contractura de los músculos de la pantorrilla y los músculos de las pantorrillas son el fundamental propulsor, digamos que funciona como la bomba hidroneumática que permite que el flujo de sangre retorne incluso contra la gravedad hacia el corazón y no se quede acumulado en las piernas. Entonces es muy importante de hecho, muchos pacientes que tienen síntomas venosos cuando comienzan a hacer ejercicio, la sintomatología disminuye. Y ese cansancio, eso que comúnmente llamamos cansancio, ¿qué es lo que está pasando ahí para estar bien atentos con eso? Sí, lo que está pasando es que en el transcurso del día aumenta la presión dentro del vaso sanguíneo, se dilatan los vasos sanguíneos y se estimulan los nervios alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, pues se determina esa sensación, ese es un tipo de dolor y que la persona lo percibe como cansancio, como pesadez, y aparte de eso, ese aumento de presión determina que parte del líquido que está dentro de la sangre se salga fuera de los vasos sanguíneos, a los tejidos que están alrededor, entonces hay edema, hinchazón, y eso determina también una sensación de pesadez, de presión. Entonces es bien importante la actividad física y el reposo al final del día. Muy bien, y si usted comienza a detectar, a verlas o a sentir esa presión, ese cansancio, vaya donde el especialista. Doctor, redes sociales, algún contacto para más, para ampliar la información o cualquier duda que tengan ahí. La página web www.clinicadevarices.com.be, el Twitter y el Instagram es @clínica de sin la E varices, todo junto, Clínica de Varices.